السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله راح نبداو أول درس اللي هو la oración dubitativa. Es decir, vamos a aprender cómo expresar la duda mediante los adverbios de duda y las expresiones de duda. Los adverbios de duda. Tenemos tal vez, posiblemente, probablemente, quizás o quizá, acaso, más, modo subjuntivo. Las expresiones de duda tenemos es posible que, es probable que, dudo que, puede ser que, más, modo subjuntivo. Los adverbios de duda. Cuando el verbo de la frase está en el presente de indicativo, en el pretérito perfecto o en el futuro y introducimos un adverbio de duda, bueno, este verbo se convierte en el presente de subjuntivo. C'est-à-dire, تكون عندي une phrase. Le verbe تاع la phrase هذه يكون في البريسنت دي indicativo ولا futuro ولا pretérito perfecto. ونجيبو un adverbio de duda. هذا الادفيربيو دي دودا كي يدخل على لا فراز هذه الفيرب تاع لا فراز اذا كان في البريسنت دي انديكاتيفو ولا في الفوتورو ولا في بريتيريتو بيرفكتو يتحول للبريسنت دي سوبجونتيفو. La concordancia temporal. Tenemos el modo indicativo y el modo subjuntivo. في الموdo indicativo, el presente de indicativo, el futuro, el pretérito perfecto. كي نحولوهم للمودو سوبجونتيفو يرجعوا el presente de subjuntivo. El primer ejemplo. La gente toma conciencia del peligro de corona. Aquí tenemos el verbo tomar que está en el presente de indicativo. نقدر نقولوا la gente tomará conciencia del peligro de corona. El verbo tomar puede estar en el futuro simple. ولا نقدر نقولوا la gente ha tomado conciencia del peligro de corona. El verbo tomar en el pretérito perfecto. إذا كان la frase تاعنا فيها الverb في البريسنتي ولا يكون في الفوتورو سيمبلي ولا يكون في البريتيريتو بيرفكتو ويدخل عليها un adverbe de doute كما هنا عندنا tal vez el verbo يتحول للpresente de subjuntivo y decimos tal vez la gente tome conciencia del peligro de corona. Pero cuando el verbo de la frase está en el pasado o en el modo condicional y introducimos un adverbio de duda, este verbo, es decir, el verbo de la frase, se convierte en el pretérito imperfecto de subjuntivo. C'est-à-dire, تكون عندي la phrase الverb تاعها يكون في البريتيريتو imperfecto de indicativo ولا يكون في البريتيريتو indefinido ولا يكون في الpluscuamperfecto ولا يكون في الcondicional. ونجيبو un adverbio de duda. كي يدخل على la phrase هذه
إذا كان فيها الفيربو في واحد من هذا لي طون يتحول البريتيريتو imperfecto de subjuntivo. Vamos a ver la concordancia temporal de estos tiempos, el modo indicativo y el modo subjuntivo. El pretérito imperfecto de indicativo, el pretérito indefinido, el pluscuamperfecto y el condicional o el potencial كي نحولوهم للمود سبجونكتيف يعطونا el pretérito imperfecto de subjuntivo. La gente tomaba conciencia del peligro de corona. Aquí vamos a tomar el mismo ejemplo. On va prendre le même exemple. La gente tomaba conciencia del peligro de corona. Aquí tomaba es el verbo tomar que está conjugado en el pretérito imperfecto de indicativo. ولا نقدروا نقولوا la gente tomó conciencia del peligro de corona. Aquí el verbo tomar está conjugado en el pretérito indefinido. O podemos decir la gente tomaría conciencia del peligro de corona. Aquí el verbo tomar está en el potencial. Y también la gente había tomado conciencia del peligro de corona. يعني el verbo tomar يكون في البلوسكوامبيرفكتو. إذا كان le verbe تاع la phrase تاعي في البريتيريتو imperfecto de indicativo ولا يكون في البريتيريتو indefinido ولا يكون في البوتنسيال سيمبلي ولا يكون في البلوسكوامبيرفكتو ويدخل عليه un adverbe de doute كما هنا عندنا acaso, el verbo se transforma en el pretérito imperfecto de subjuntivo y decimos acaso la gente tomará conciencia del peligro de corona. Las expresiones de duda. Tenemos es posible que, es probable que, dudo que, puede ser que, más modo subjuntivo. Bueno. Las expresiones de duda عندهم ميزة تميزهم على los adverbios de duda. هذه الميزة أنه في la expresión de duda tiene un verbo. Tiene un verbo. Es posible que el verbo ser, es probable que también el verbo ser, dudo que el verbo dudar, puede ser que el verbo poder. Bueno, cuando el verbo de la expresión de duda está en el presente de indicativo, futuro o en el pretérito perfecto, el verbo de la frase siguiente se convierte en el presente de subjuntivo. Bueno, es decir, هنا عندي une phrase. El verbe تاعها يكون dans n'importe quel temps, en cualquier tiempo. نجيبو la expresión de duda. El verbo تاع la expresión de duda يكون في البريسنت دي انديكاتيفو ولا يكون في الفوتورو ولا يكون في البريتيريتو بيرفكتو ويدخل على هاد لا فراز. ما يهمنيش لو فيرب تاع هاد لا فراز، يهمني لو فيرب تاع لا اكسبريسيون دي دودا. اذا كان الفيرب تاع لا اكسبريسيون دي دودا في البريسنت دي انديكاتيفو ولا فوتورو ولا بريتيريتو بيرفكتو، الفيربو دي لا فراسي se transforma en el presente de subjuntivo. Por ejemplo, la desigualdad ser la causa de la violencia. هنا حطينا الفيربو ser en el modo infinitivo. كنا قادرين نحطوه في n'importe quel temps. C'est-à-dire نقدر نحطوه في البريسنتي، في الفوتورو، في الباسادو. Bueno, en cualquier tiempo.
no nos importa. Bueno, ندخلوا عليها la phrase هذه ندخلوا عليها una expresión de duda que es puede ser que. En esta expresión de duda tenemos un verbo. Puede, que es el verbo poder en el presente de indicativo. Bueno, también este verbo puede estar en el futuro. Podrá ser que, el verbo poder en el futuro. O en el pretérito perfecto. El verbo poder puede estar en el pretérito perfecto. Ha podido ser que. Y de acá en el verbo de la expresión de duda. El presente de indicativo. El futuro. O el pretérito perfecto. El verbo de la frase siguiente. يعني le verbe à la phrase اللي تجي مورا l'expression de doute. يتحول automatiquement لل presente de subjuntivo. Pero cuando el verbo de la expresión de duda está en el pasado o en el modo condicional, el verbo de la frase siguiente se convierte en el pretérito imperfecto de subjuntivo. C'est-à-dire, tenemos una frase en cualquier tiempo, la frase تاعنا تكون dans n'importe quel temps, نجيبو la expresión de duda. إذا كان el verbo de la expresión de duda يكون في البريتيريتو imperfecto de indicativo ولا يكون في البريتيريتو indefinido ولا يكون في البلوسكوامبرفecto ولا يكون في الكونديسيونال ولا البوتنسيال ويدخل على la phrase, le verbe تاع la phrase يتحول automatiquement للبريتيريتو imperfecto de subjuntivo. Vamos a tomar también el mismo ejemplo, la desigualdad ser en modo infinitivo la causa de la violencia. Y vamos a introducir una expresión de duda, يعني ندخلوا عليها una expresión de duda. La expresión de duda هذه عندنا el verbo ser, que está en el pretérito imperfecto de indicativo. Era probable que. يقدر يكون en el pretérito indefinido, fue probable que. يقدر يكون في البلوسكوامبرفecto, había sido probable que. يقدر يكون في الكونديسيونال ولا في البوتنسيال, sería probable que. يعني إذا كان الverb تاع la expresión de duda في البريتيريتو imperfecto de indicativo, pretérito indefinido, في البلوسكوامبرفecto ولا في البوتنسيال, el verbo de la frase siguiente, يعني le verbe تاع la phrase qui suit, il se transforme automatiquement لل pretérito imperfecto de subjuntivo وتعطينا sería probable que la desigualdad fuera la causa de la violencia. Yo espero que facilite esta lección para vosotros y os digo hasta la próxima lección. Muchas gracias. Suscríbete a nuestra página en YouTube y activa el timbre para recibir las nuevas lecciones. No olvides de compartir los videos en los grupos y páginas para beneficiar a todos. Únete a nuestro grupo en Facebook para recibir las lecciones y poner preguntas.